Buenas noches, doctor José Alvarado. Eh, a continuación, vamos a realizar la presentación del proyecto final de la asignatura de Fundamentos de Elementos Finitos. Los integrantes del grupo son Sergio Díaz, Stalin García, Roberto Guachamín y mi persona Andrés Castillo. Como primer punto tenemos la introducción del problema. Para esto se desea analizar una pieza mecánica curva de acero con orificios de fijación para determinar el comportamiento estructural bajo ciertas condiciones de carga y apoyo usando el método de elementos finitos. El siguiente punto son las ecuaciones que gobiernan el problema. Para que este problema sea solucionable, se han planteado que las ecuaciones principales, empezamos con las ecuaciones de equilibrio de fuerzas, donde dice la suma de todas las fuerzas externas en cada eje debe ser cero. Esto para evitar la traslación del cuerpo. Después tenemos el equilibrio de momentos, en la cual la suma de todos los momentos respecto a cada eje debe ser cero. Esto para evitar la rotación del cuerpo, como podemos ver en las ecuaciones presentes. La forma diferencial de este problema se muestra a continuación, ya que estas ecuaciones permiten describir el equilibrio interno del material y son la base matemática del análisis por elementos finitos, donde el esfuerzo en las componentes I y J son componentes del tensor de tensiones internas y Fx, Fy y Fz son fuerzas inherentes al cuerpo. Estas ecuaciones indican que en cualquier punto del sólido, la suma de los gradientes de los esfuerzos internos y las fuerzas externas deben ser igual a cero para que haya un equilibrio estático. La relación de deformación-desplazamiento viene expresado como las deformaciones que surgen debido a los gradientes de desplazamiento en cada una de las direcciones. Para esto se, se plantean las siguientes ecuaciones mostradas. Y la aproximación del campo de desplazamientos viene dado en relación a los desplazamientos en cada punto X y Z con la sumatoria de las funciones en cada uno de los nodos y el desplazamiento en los nodos de cada uno de los ejes. Todo esto nos ayuda a formar la matriz de rigidez total del cuerpo. A continuación, mi compañero. Listo. Para construir un modelo numérico que sea manejable computacionalmente, pero que a la vez represente adecuadamente la realidad física del problema, es fundamental establecer ciertas hipótesis y suposiciones iniciales. Como primer punto, se asume que el material de la pieza es homogéneo. Esto significa que sus propiedades mecánicas, como la rigidez o la resistencia, son constantes en porosidad u otras imperfecciones. Además, se considera que el material es isótropo, lo que implica que se comporta de la misma manera en todas las direcciones, y esta propiedad simplifica mucho los cálculos porque permite aplicar las mismas leyes en cualquier punto del modelo. Como tercer punto, tenemos que se sume un comportamiento estático, lineal, ¿no? Es decir, que el material obedece la ley de Hooke dentro de los límites elásticos. Bajo esta suposición, la relación entre la tensión aplicada y la deformación producida es proporcional. Esto es válido siempre y cuando las cargas no superen el límite elástico del acero, que es el material que estamos usando, lo cual fue verificado justamente en la simulación. Otro punto importante eh, que se considera en las cargas estáticas
son que no varían con el tiempo y no incluyen un análisis de efectos dinámicos como vibraciones e impactos. Finalmente, asumimos la simetría para este modelo. Esto significa que si una pieza tiene simetría respecto a un plano, se puede modelar solo la mitad sin perder la precisión. Esta estrategia pues nos ayuda a reducir significativamente el número de elementos de la malla y por lo tanto el tiempo de cálculo, sin comprometer la calidad de los resultados. Bien, tenemos los parámetros del modelo. Una parte esencial del análisis por elementos finitos es definir con precisión los parámetros físicos y mecánicos que van a caracterizar la simulación. En este caso se utilizó como material el acero, que es, bueno, ampliamente conocido y usado en la ingeniería por su resistencia y ductibilidad, y se especificó un módulo elástico de 200 gigapascales y una relación de Poisson que se estableció en 0,30. La carga aplicada, tenemos una presión de 150 pascales y en la tabla tenemos las propiedades de la masa de la pieza en el proyecto que estamos realizando en el CAD, que tenemos la densidad de 0,01 gramos por milímetros cúbicos, tenemos la masa de 806,43 gramos, el volumen de 102.730,23 milímetros cúbicos y el área de la superficie, que son 24.558,08 milímetros cuadrados. Bien, tenemos la geometría a modelar. La pieza que se analiza tiene una gran geometría específica. Tiene un arco tridimensional con dos perforaciones circulares. Estas perforaciones pues cumplen la función de fijación. La geometría fue inicialmente diseñada en SolidWorks, en un software CAD que permite construir modelos tridimensionales precisos, y allí se establecieron todas las medidas y detalles del cuerpo. Una vez completado el diseño, se exportó en formato STL, que es un tipo de archivo que representa superficies mediante triángulos y es compatible con muchos programas de simulación. Al importar la geometría en MATLAB, se llevó a cabo un paso clave de análisis y la generación de la malla. Esto consiste en dividir el sólido en pequeños volúmenes y, en este caso, en elementos tetaédricos, donde se aplican las ecuaciones del método de elementos finitos y la calidad y densidad de esta malla influyen directamente en la precisión de los resultados. Bueno, la elección de los elementos tetaédricos es adecuada para geometrías tridimensionales complejas como esta, ya que pueden adaptarse a curvaturas, a zonas irregulares y se genera una malla suficientemente fina para capturar todos los detalles de la pieza eh, que influyen justamente en cada parte de la pieza. Bueno, la fidelidad con la que se produce esta geometría es crucial, ya que errores en este paso pueden llevar a resultados engañosos. Por eso se deben evitar simplificaciones excesivas y también asegurar las características relevantes de cada componente. A continuación, mi compañero. Gracias. Continuamos con el punto F, que son las condiciones de frontera. En las condiciones de frontera aplicamos lo que son las restricciones. En este caso serían restricciones de desplazamiento, o sea que estaríamos estableciendo un punto fijo, lo que es el área o la superficie F, que estaría suspendida, sosteniendo por un perno. Además de establecer también la carga al modelo en la parte de la curva de forma uniforme aplicada la presión. También se utiliza la mitad de la pieza, como mi compañero anteriormente lo ha mencionado, por la aplicación de la simetría, ya que consideramos que es un material homogéneo y además es isótropo. Este material podemos asimilar que tanto la defecto y deformación y fuerzas aplicadas que va a estar
tanto el lado derecho como el lado izquierdo van a ser simétricas, por eso aplicaríamos simetría en este objeto. Para el proceso de modelado, comenzaríamos nuestro proceso de modelado en el sólido SolidWorks, en el software SolidWorks, dimensionándolo, aplicándole lo que son las propiedades metálicas, que es asignándole un acero, que en este caso asignamos el acero a IC 4140, contiene las propiedades. Una vez diseñado esta pieza, lo guardamos como un archivo STL, ya que este archivo es compatible con MATLAB. Y un momento que vamos a importar el archivo a MATLAB, debemos guardarle una variable. Y esa variable va a estar geometría y lo vamos a establecer importándolo con la función import geometry y escribiendo el nombre del archivo y así se llamará el archivo a MATLAB para poder visualizar. Para mayor visualización y mejor manera de poder trabajar y visualizar de manera correcta cómo estaría posicionada la pieza, tanto eh, en el momento que esté ensamblado en el equipo, decidimos trasladar y rotar. Trasladar para una mejor posición y trasladar y rotar para una mejor posición, ya que originalmente estaba la pieza de manera horizontal y necesitamos trabajar de manera vertical, por lo cual giramos en Z 90 grados y en X 90 grados, lo cual nos daría una posición correcta, cómo estaría sometida a la fuerza esta pieza. Además de condiciones de contorno, tenemos lo que es el desplazamiento desplazamiento, ya que se especifican las condiciones de contorno de desplazamiento en las caras, ya que la cara F1 sería una cara restringida, donde va a estar aplicada la presión de manera simétrica sobre toda esta superficie, ya que esta cara lo establecemos como la cara que va a tener la carga, guardándole una variable cara carga, ya que aquí podemos visualizar que la cara carga va a ser F1, estableceríamos como cara carga igual a 1, además de dándole una presión que va a estar sometida, que va a ser de 150, además de la cara restringida, que va a ser la cara que anteriormente habíamos mencionado, que, que va a estar, que va a estar la F8, estableceríamos como 8, la cara como que no estar en un punto fijo. A continuación, mi compañera. Vale, gracias. Bueno, en esta parte vamos a hablar un poco sobre el modelo del análisis elástico que se realizó al sólido. Para ellos se crea un objeto de modelo de tipo FEN para realizar un análisis de tipo estructural estático y para esto vamos a utilizar la función structural static, la cual especifica un problema estático de un sólido en 3D. Todo esto a partir de las funciones de PD Toolbox. En este caso, se creó una variable denominada modelo y se utiliza una función denominada FModel en la cual se especifican o se establece el tipo de análisis que se va a realizar. En este caso sería un estático estructural y agregamos la geometría, que en este caso nuestro sólido fue denominado con la variable geometría. Seguidamente nos pasamos a la parte de agregar lo que son las propiedades mecánicas del material. Para ello utilizamos la función modelo.materialProperties. En este caso vamos a agregar propiedades como la variable de Poisson y el módulo elástico. Todo eso en la ecuación o en la función que mencioné anteriormente. Luego vamos a hablar sobre condiciones de contorno de desplazamiento del modelo,
En esto lo que queremos es realizar como la restricción de la cara donde queremos que no se mueva o donde vamos a hacer que la pieza sea estática. Para ello se utilizó la variable que se llama constraint y nuestra propia llamada condición restricción. Luego pasamos a lo que es la generación como tal de la malla. Para ello utilizamos la variable modelo y hacemos uso de la función generateMesh. Aquí asignamos el orden geométrico, en este caso sería cuadrático, y también colocamos la dimensión o el tamaño del modelo, que en este caso sería 3. Después de realizar todo el mallado, vemos que nos genera 15.714 número de elementos y cada elemento un número de 10. Listo por acá. Bueno, los resultados en cuanto a todo el análisis nos arrojó lo que son las deformaciones principales. En este caso podemos visualizar la deformación E1 y E2. La E1 que está relacionada en cuanto a la tracción, que tiene que ver con la elongación máxima que se genera en ese momento. Para este caso, la atracción o la elongación es bastante baja, es de 0,00016%, lo cual representa una deformación bastante baja. Y en cuanto a la deformación E2, que es una deformación intermedia, también podemos ver que son valores bastante bajos en el rango de los -8, o sea, es una deformación, se puede decir que nula. Listo. La otra deformación principal sería la E3, la cual va asociada como a la compresión que se genera en el material. En este caso también nos da una deformación bastante baja en el rango de los 5 por 10 a la -9, lo que se puede decir que es bastante baja. Y finalmente la visualización de los esfuerzos de von Mises. Se puede ver que en la parte roja es donde se presenta el mayor esfuerzo, el cual está en unos rangos de 3 megapascales. Y en la otra área de la superficie no se representa ningún tipo de esfuerzo. En cuanto a los desplazamientos, en este gráfico podemos observar que nos muestra un desplazamiento de 8 por 10 a la -7 en toda la área, o sea, el mayor desplazamiento se representa en las partes rojas y lo que está en la parte azul no existe ningún tipo de desplazamiento. Y también se puede visualizar las coordenadas de esos desplazamientos, que son las que se encuentran en la parte de abajo, -36, menos para Z. Y los dejo con mi compañero para que por favor nos hable un poco de las conclusiones. Listo. Las conclusiones. Bueno, el análisis realizado permitió comprobar que el método de elementos finitos es una herramienta muy poderosa para predecir el comportamiento mecánico de componentes reales bajo condiciones de carga. La simulación mostró que las zonas de mayor concentración de esfuerzos se ubican cerca de los orificios y en la parte de la curva superior de la pieza. Esto es consistente con lo que se esperaría físicamente, ya que esas zonas tienden a generar discontinuidades en el flujo de esfuerzos. A través del análisis de esfuerzos de von Mises, se verificó que bajo las condiciones aplicadas, el material no supera su límite elástico. Esto significa que la pieza puede soportar la carga sin sufrir deformaciones permanentes ni fallas estructurales. También se observó que las deformaciones, aunque presentes, son pequeñas y también localizadas. Esto indica una buena distribución de la rigidez y sugiere que el diseño cumple con los requisitos de seguridad y funcionalidad. Sin embargo,
como toda simulación, este modelo tiene limitaciones. Por ejemplo, se asumió que el material es completamente homogéneo, sin defectos ni soldaduras. También se omitieron cargas dinámicas, fatiga, temperatura y otros factores que podrían ser relevantes a un entorno real. Por eso se recomienda en futuros estudios considerar condiciones más complejas, validar los resultados con ensayos experimentales y explorar la optimización geométrica del componente. En conclusión, el modelo simulado cumple su objetivo, evaluar con éxito el comportamiento estructural del componente y ofrecer criterios para mejorar su diseño si fuera necesario. Siguiente compañero, les va a explicar un poco. Ya, con lo que tenemos, las limitaciones del modelado. El modelo, para empezar ese diseño, al momento que se diseñó, se lo diseñó con las maneras ideales, materiales ideales, como lo cual sería, un material ideal sería homogéneo, además de isotrópicos, ya que y podemos asumir que estos se desplazan y tienen todas sus propiedades mecánicas constantes en toda su superficie, ya que esto llevando a la práctica no es cierto en el 100% de los casos, ya que las propiedades pueden variar de acuerdo al área. Además de que las piezas pueden tener defectos, ya sean defectos por el maquinado, ya sea que esta pieza se lo hizo mediante maquinado centromecanizado, un torno, y estas piezas llevan a tener fricción. Y esta fricción generaría calor al momento de su fabricación y este calor es la temperatura, podría alterar las propiedades mecánicas durante su fabricación. Por eso también es importante conocer las condiciones del entorno y contorno que tiene esta pieza, ya que esta pieza, si es sometida a temperaturas como eh, soldadura, cambios de temperaturas drásticas como la soldadura, podría variar sus propiedades. Además del momento que se esté trabajando, se podría la fuerza, la presión, concentrarse en un punto más específico y no distribuido como lo tenemos nosotros idealizado en el diseño, y podría variar lo que es los desplazamientos, ya que esto al momento de la operación podría afectar los resultados y darnos diferentes, tanto en la simulación como en la práctica. Además, se tiene mucho en cuenta la densidad de la malla generado, son cruciales, ya que un mallado más grueso podría generar menos detalles o detalles más imprecisos, ya que esos detalles son muy esenciales al momento de visualizar las deformaciones a futuro. Como recomendaciones o futuras extensiones a mejora, se podría incluir condiciones de cargas más realistas, ya que se podría diseñar el eje que va, que va postrado sobre esta pieza mecánica, y además de las cargas para ver si hay cargas dinámicas y térmicas, ya que por estas caras, la F1 donde está sometida a la presión, tienen fricción con el eje y eso generaría calor. También sería útil validar el modelo utilizando datos experimentales o simulaciones más avanzadas. Además de optimizar el diseño geométrico para así poder mejorar su diseño mecánico. Como un ejemplo, podemos dar al reducir las concentraciones del esfuerzo, como había mencionado, dimensionar el eje que va postrado sobre esta pieza, tendríamos un mejor resultado de modelado y de simulado. A continuación, continuaremos con lo que es presentando el cuaderno del código. Ya. Para continuar con el código, primero avanzamos a ver lo que es la pieza que fue simulada en la plataforma, en el software SolidWorks. En continuación, podemos, antes de avanzar con lo que es la
parte de MATLAB, ver el código, es importante conocer la pieza. Y la pieza la diseñamos lo que es en el SolidWorks, introduciendo las propiedades del material, donde nos da la densidad, la masa, el volumen y el área de la superficie. Listo, ahora vamos a dar comienzo a lo que es una breve explicación del código que se trabajó para la pieza de nuestro proyecto. En este caso, nos vamos a basar en un cuaderno el cual se utilizó en las actividades de las clases de fundamentos de elementos finitos. En este caso, se inicia el código con algunas variables que son para eliminar todas las variables que se han cargado durante la ejecución del programa. Otra como close all, que es para cerrar todas las ventanas de las figuras abiertas, y CLC, que limpia las ventanas de comando. Eh, Iniciamos, este consiste básicamente como es generar una variable que nosotros denominamos geometría y hacemos uso de la función import geometry, la cual tiene como objetivo importar la pieza que nosotros queremos trabajar. En este caso la llamamos pieza de proyecto y es un archivo con una extensión .stl. Luego hacemos uso de lo que es la visualización eh, de la figura mediante un plot. En este simplemente se visualiza la figura como tal y luego hacemos uso de lo que es una función para realizar una traslación y rotación de la figura. En este caso se hizo una traslación de -40 en X, -10 en Y y 0 en Z. Luego hacemos lo que es la visualización de la geometría para ver cada una de las caras y de la superficie, para luego verificar dónde se pueden realizar las restricciones y luego dónde se pueden colocar las cargas. Luego colocamos condiciones de contornos en los desplazamientos. En este caso se coloca la cara restringida, la cara número 8, que es donde está el agujero, y se usa la función FICET. Condiciones de contorno, en este caso se aplica la carga en la cara F1, como se mencionó anteriormente, y se aplica una presión de 150 pascales. En cuanto a la definición del material, colocamos un módulo elástico de 200 a la 9 pascales y la relación de Poisson igual a 0.3, para luego realizar todo lo que es el proceso de procesamiento. Bueno, continuando con el código generado, el procesamiento, el modelo del análisis estático lineal en 3D, se crea un objeto modelado por elementos finitos para un análisis estructural estático, como ya lo habíamos mencionado. Para esto se crea una nueva variable llamada modelo y se obtiene que es igual al FEM con la ayuda de las funciones PD Toolbox, en el cual se hace un análisis estructural estático de la geometría y con los valores ya ingresados en las líneas anteriores de código. Posterior a esto, se asignan las propiedades mecánicas del material. De igual manera, se utilizan las funciones de PD Toolbox para ingresar el módulo de Poisson y el módulo elástico, que era igual a 200 gigapascales. Posterior a esto, se asigna las condiciones de contorno de desplazamiento al modelo, en las cuales se pone, eh, eh, se pone la restricción de las condiciones planteadas tanto de cargas como de presiones.
a través de las funciones de carga y de restricción. Y por último, tenemos la generación de la malla, la cual a través de la función mesh se utiliza una malla cuadrática con un valor de 3, el cual nos da el mallado que ya se explicó en, en los pasos anteriores. Y por último, para resolver el problema, utilizamos la función solve del modelo generado, el cual nos da los resultados en la parte derecha. A continuación se tiene el postprocesamiento. Ya como postprocesamiento tenemos más la visualización de cómo va a ser afectado la pieza mediante todas las mallas, como la visualización de la deformación principal. Uno, podemos ver que tenemos una deformación de 16 por 10 a la menos 9. 9, lo cual es una deformación muy baja, lo cual nos muestra que el material no va a ser deformado de manera muy considerable. Después tenemos la deformación principal media E2, donde nos muestra igualmente una deformación de eh, menos 0,5 por 10 a la menos 8, lo cual nos muestra que igualmente son deformaciones muy poco considerables, al igual que la deformación principal mínima E3, que nos muestra una deformación de 5 por 10 a la menos 9, y los esfuerzos de von Mises, que es de 3 por 10 a la menos 3 megapascales, lo cual es muy poco considerando la pieza y el trabajo que lo hace. Y por último, tenemos la visualización del desplazamientos totales, donde podemos ver que tenemos 8 por 10 a la menos 7 en la parte más extrema de la pieza, que son las esquinas y las partes de la punta extrema exterior, donde va a haber mayor deformación. Bueno, eso sería todo por el grupo 10. Muchísimas gracias. ¿Vale? Gracias. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.